8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos. Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya vía telemática también a la doctora Catalina Yepes, epidemióloga que está con nosotros para conversar y analizar la situación epidemiológica que atraviesa el país frente a esta amenaza de la nueva variante Omicron. Como lo escuchamos en la introducción, el gobierno ha anunciado una serie de medidas, entre ellas la suspensión temporal de este retorno progresivo a clases y la ampliación de la fecha para la reapertura de la frontera entre Ecuador y Colombia. Estaba previsto para el día de hoy y esto se ha postergado para el 15 de diciembre, entre otras medidas como la exigencia del certificado de vacunación, entre otras. ¿Serán suficientes? Eso es lo que le queremos preguntar a la doctora Catalina Yepes, epidemióloga, que está con nosotros para nuestra segunda entrevista. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Son o no suficientes estas medidas? ¿Son las adecuadas para, yo no sé si se pueda evitar el ingreso de esta variante a nuestro país? Eso es prácticamente algo imposible, pero sí para al menos minimizar o contener su impacto. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días y siempre agradecida por la invitación. Bueno, definitivamente con el tema de Omicron tenemos más certezas, perdón, más incertidumbre que certezas, más dudas. Y lo único que sabemos es que ya se ha diseminado lo suficiente como para generar una alerta a nivel mundial. Aparentemente la diseminación ha sido rápida, pero sin embargo de aquello ya hay evidencia de que probablemente para cuando hubo la detección en Sudáfrica ya llevaba algún tiempo circulando. Ya la hemos detectado ayer lo ha comunicado Brasil. Hace falta muy poquito tiempo para que ya la detectemos aquí en el Ecuador. ¿Desde cuándo está o desde cuándo empezaría a circular? Eso todavía no lo sabemos. Ahora, en cuanto a las medidas, de acuerdo con el tema de de retorno a clases, definitivamente me parece que no fue el mejor momento para definir este retorno a clases presencial, más allá del tema de salud mental de los niños y adolescentes y demás. Sin embargo, de aquello es una época de mucha interacción social, de mucha movilidad poblacional, las fiestas de Quito, las navidades, el fin de año, aunque las escuelas sean consideradas espacios seguros, aquellas que tienen infraestructura adecuada, por supuesto, sin embargo, de aquello, eso no protege del riesgo de enfermar, contagiarse en el camino a casa, en las salidas fuera de casa, diferentes reuniones y demás. El tema de la frontera es una medida más o menos como el tema del aeropuerto. No se trata de restringir o de cerrar o de discriminar a la llegada de pasajeros de diferentes países de acuerdo al lugar de procedencia. Más bien se trata de hacer un control estricto en cuanto a un carnet de vacunación con una vigencia menor a 6 meses o 6 meses máximo y una prueba PCR de al menos 72 horas que sea negativa. Yo insisto en que otra de las medidas que se deberían tomar ahora mismo es volver al teletrabajo cuando no sea esencial la presencia del trabajador en ninguna empresa o establecimiento comercial. Creo que de alguna manera esas medidas, desde el punto de vista social o de sociedad, sí que pueden ayudar a minimizar el riesgo de contagio. El impacto de la variante Omicron en cuanto a la severidad del cuadro, tenemos que verlo en el transcurso de los próximos días, las próximas semanas. Todavía la información parte de muestras muy pequeñas, es decir, sobre grupos de pacientes que numéricamente no son suficientes como para decir así se comporta, así se va a comportar. Definitivamente que no. Pero esa suma de medidas más las medidas que tenemos que seguir tomando nosotros como personas dentro de un núcleo familiar, con los afectos y con todos en general, son las que la suma de ellos podría y va a contribuir definitivamente a que el impacto sea el mínimo posible acá en el Ecuador y en Quito. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Yo también me quedo con esa inquietud. Digamos, no sabemos con certeza cuál es, digamos, el nivel de agresividad que tiene esta variante y sobre todo en nuestro caso, que acá hemos recibido vacunas de todo tipo, ¿no? Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, todas nos hemos puesto acá. Entonces, yo me imagino que también habrá, digamos, un nivel de impacto distinto no solo por el tipo de vacuna que recibimos, sino también por la edad, por las preexistencias, o sea, el tema del clima, el ambiente, etcétera, muchas cosas. Y usted ya me respondió algunas preguntas que yo le tenía previstas, que eran como si es necesario o no volver a medidas más restrictivas. Usted ha dicho ahora es necesario en algunos casos donde sí se puede volver al teletrabajo y demás. Pero, por ejemplo, en el caso de Quito, estamos justo en la semana de festividades.
fiestas de Quito. Y ahí, digamos, la recomendación de los especialistas, de los médicos, ¿cuál debería ser? ¿Qué es lo que deberían hacer las autoridades, ¿no? Con respecto de los eventos públicos que se habían previsto? ¿Se tienen que reducir al 50% los aforos o, digamos, ser un poco más sensibles y decir, hay que suspenderlos? Bueno, definitivamente en cuanto a la primera parte, ¿no? El tema de las vacunas, sí, ha habido variación en cuanto a la composición, las características de la vacuna. Sin embargo, todas las vacunas han resultado ser efectivas para disminuir el riesgo de enfermar gravemente por COVID y para el riesgo de morir. Sin embargo, no evitan el contagio si es que no se guardan las medidas de protección, como el uso de la mascarilla y demás. Lo que sí es verdad es también que después de 6 meses empieza a bajar, a disminuir la efectividad, y de ahí es necesario una dosis de refuerzo con la vacuna que sea. La combinación heteróloga, es decir, de diferentes vacunas, ha resultado ser muy efectiva hasta ahora. El tema de las fiestas de Quito, definitivamente, ahora mismo yo suspendería los eventos masivos. Hemos visto un par de fotos donde, claro, aparentemente en el interior, donde hay el evento, se mantiene el distanciamiento físico para fuera de aglomeraciones. Hemos visto eventos masivos donde hay aglomeración de personas, pocas personas, pero están aglomeradas, 50, 60, sin mascarilla, sin el mínimo distanciamiento físico, y existe esa percepción errada de que porque estoy al aire libre no me contagio. Si estoy al aire libre, pero no uso mascarilla, y estoy a menos de por lo menos mínimo 1,50 m de otra persona, la probabilidad de contagio es altísima. Como usted bien lo ha dicho, Alexis, el tema de la temperatura en Quito en estos días está haciendo mucho frío además, y eso contribuye no solo a la probabilidad digamos, de enfermarse por SARS-CoV-2, sino por la misma influenza. Es una temporada de circulación de influenza. Y en el tema del SARS-CoV-2, pues obliga a estas reuniones cerradas en casa, porque hace frío, los grupos de amigos a celebrar las fiestas, y también nos expone al riesgo de contagio, no solo por la Omicron, asumiendo que todavía no haya llegado, por la misma variante Delta que ya está predominante. Yo creo que hay que tomar una decisión muy drástica en ese sentido. Yo no creo que la disminución del aforo del 50% de un evento masivo realmente sirva. No existe esta conciencia social tampoco de que es un evento masivo y me voy a mantener a 1,50 m y con la mascarilla todo el tiempo. Hay consumo de licor, de bebidas, de lo que sea. Entonces, si no tenemos eventos masivos, estaríamos ayudando muchísimo a Quito ahora mismo. Doctora, ¿estamos en condiciones de detectar la presencia de esta variante en nuestro país? Porque, como por ejemplo ocurrió ayer en Japón, que detectaron la presencia de una persona con síntomas de COVID, le aplicaron la prueba y inmediatamente el mismo día ellos ya tenían conocimiento de que esa persona tenía o era portadora de esta cepa Omicron. ¿Nosotros estamos en esa capacidad de diagnosticar o de detectar que se trata de esta cepa, o no tenemos, no sé si la maquinaria, los implementos, los reactivos, no sé, porque en capacidad científica no lo dudo, pero tenemos todos los elementos que nos permitan diagnosticar a tiempo si se trata o no de esta cepa? Bueno, definitivamente el país como tal ha ido avanzando, como todos los países, en todos estos 2 años de pandemia prácticamente, y de hecho en Quito tenemos, por ejemplo, la Universidad de San Francisco de Quito, que siempre está haciendo esta vigilancia genómica, que tiene convenios con el Ministerio de Salud, que tenía en algún momento un acuerdo o convenio con la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, y son capaces de, lo primero es tomar una muestra de PCR. Hay que tener criterios para que esa muestra de PCR pudiera resultarnos positiva, y esos criterios se basan en la interrogación a las personas con las que se sospecha que o tuvieron COVID recientemente, los síntomas de COVID 6 días atrás, o han tenido contacto también unos 5 o 6 días atrás con alguien positivo para COVID. Entonces, sí, esta prueba PCR bien tomada, al ser llevada a algo que se denomina secuenciación genómica, sí nos permite, y yo creería que ahora hay mucha agilidad como para en unos 48 horas, probablemente ahí sí ya tener la mayor certeza de que estamos aislando la variante Omicron. Hemos avanzado mucho en ese sentido. El tema es que hay que testear, el tema es que hay que tomar pruebas. Si no tomamos suficientes pruebas, o si las pruebas que tomamos no las tomamos correctamente a quienes debemos tomárselas, entonces sí representa un problema, y estaríamos gastando recursos en la vigilancia genómica, que es costosa y que tampoco se tienen demasiados
recursos como para realizarla de manera diaria, que sería lo ideal y que es lo que hizo Sudáfrica y que permitió precisamente alertar al mundo sobre esta variante que ya lleva circulando algún tiempo en algunos países. De los pocos casos que se conoce, doctora, y de lo que le escuchamos, ¿los síntomas vienen a ser los mismos que han presentado el COVID desde que apareció y el resto de variantes? ¿O cuáles son, digamos, los síntomas que han presentado las personas que se han contagiado de esta variante? Lo que tenemos es la información de la UNA médica sudafricana, por ahí el hallazgo de dos pacientes en Brasil, un paciente en España y demás, que son sintomatología leve. Hay algo de malestar, una fiebre o muy poquita fiebre y un picor en la garganta. No se ha evidenciado en esos pacientes, que no son tantos, o la información no es lo suficientemente completa hasta ahora, que tengan, por ejemplo, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Entonces, esto, si bien es bueno en la medida de que reflejaría, insisto, estamos en un margen de tiempo de espera donde la paciencia ahora mismo es crucial, no queda otra. Sin embargo, sí, esa sintomatología leve apunta a que, bueno, no va a tener una severidad como cuadro clínico. Sin embargo, puede confundirse con un resfrío simple, cualquiera que uno puede tener porque hizo un poco de calor en la tarde en Quito y a la noche llueve mucho o cayó granizo y nos resfriamos. Pero puede ser COVID. Entonces, la premisa ahora mismo es que todo es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. La ventaja es que es un cuadro leve, perfecto, que es más transmisible que la Delta, aparentemente sí, pero que tiene más mutaciones. Es decir, podría llegar a contagiar incluso hasta 30 personas en un mismo espacio si no hay ventilación, es lo que se ha mencionado, pero insisto, todavía tenemos más dudas que certezas. Sin embargo, de aquello, si mucha gente se enferma, en algún momento va a requerir un grupo de personas, un porcentaje de personas ser hospitalizadas e incluso llegar a unidades de cuidados intensivos y bajo ciertas variables como la edad, como las enfermedades subyacentes, como el hecho de la carga viral recibida al no haberse colocado correctamente la mascarilla, al no haber estado en espacios abiertos y demás, sí que puede saturar el sistema sanitario y sobre todo porque ya tenemos otro tipo de pacientes, otro tipo de patologías que acuden a los hospitales, que no fue el escenario del 2020, y eso puede complicar mucho más la situación en los próximos días o próximas semanas. Doctora Yepes, ¿hasta qué punto esta falsa sensación de seguridad que tenemos los ciudadanos, digo, en su gran mayoría, puede hacer que la presencia de esta variante sea mucho más peligrosa? Que usted acaba de mencionar que los síntomas son como un resfriado común. Y pasa que en las oficinas hay personas que están con aparentemente sin síntomas de gripe y no se quedan en casa, no se los aíslan, están en contacto con el resto de los compañeros. ¿Hasta qué punto eso es peligroso, esa falsa sensación de seguridad que todos tenemos ahora que estamos vacunados y dicen, bueno, no me va a pasar nada? ¿Cómo hacer para contrarrestar esta situación y para que la gente haga conciencia, las autoridades hagan conciencia de que esta pandemia está lejos de terminar? Bueno, definitivamente lo que usted ha dicho es una absoluta certeza. Vemos en las oficinas pequeñas, donde no hay ventilación. En Quito, sobre todo, por ejemplo, el tema del frío hace que las personas prefieran no abrir las ventanas en las oficinas, pero sin embargo, de aquello no solamente pasa porque hay muchas personas en una oficina, pasa porque no usamos la mascarilla en la oficina, pasa porque nos hemos convencido de que al tener las 2 dosis de la vacuna, cualquiera que sea, estamos prácticamente inmunes o inmortales y no vamos a contagiarnos. Cuando lo que hemos mencionado es que mientras en el mundo no estemos todos vacunados, no vamos a estar todos a salvo. El Ecuador, por ejemplo, tiene una cobertura de vacunación que llega al 70%. Sin embargo, Austria confinó con 68% de cobertura. Alemania tomó medidas más restrictivas con una cobertura entre 66 y 68%. Es decir, mientras existan 3 de cada 10 personas o 4 de cada 10 personas en el país que no han sido vacunados, el riesgo persiste. Y mientras la mitad de la población en el mundo no tenga vacuna, como África, como Haití, como Nicaragua, el riesgo va a persistir. ¿Por qué? ¿Por qué persiste el riesgo? Porque el virus encuentra a estas personas que no están vacunadas para replicarse. El virus no se replica en el aire, el virus se replica dentro de los organismos, dentro de las personas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hemos venido haciendo desde el inicio del 2020, lo que dejamos de hacer porque caímos en una falsa sensación de seguridad. No debemos dejar la mascarilla.
Si vamos a espacios cerrados y vemos que están mal ventilados, hay que evitarlo. Si no podemos evitarlo, usar doble mascarilla. En espacios abiertos debemos seguir usando mascarilla, mantener el distanciamiento físico. No podemos ir 4 o 5 personas a un supermercado, a un almacén. Tienen que ir el número de personas que sean necesarios. La recomendación siempre es tratar de mantenerse en casa cuando sea necesario, no exponer a los adultos mayores, por ejemplo, y mantenerse en espacios abiertos. La ventilación es importante. Sé que Quito siempre tenemos frío, pero al menos una ventana debe estar entreabierta cuando podamos, para que exista esa circulación del aire que impida que los aerosoles que contienen el virus mantengan suspendidos en el aire más de 3 horas. La mascarilla es clave. Mascarilla más vacuna es la herramienta para salir de la pandemia, la combinación perfecta. Si solo es vacuna o solo es mascarilla, no saldremos de la pandemia como teníamos previsto en marzo. Definitivamente se va a postergar un poco más, pero pudiera prolongarse más si nos confiamos demasiado y no mantenemos este comportamiento de protección frente a un virus con el que tenemos que convivir un tiempo más hasta que podamos empezar ya su erradicación, su eliminación. Y ahí quizás una explicación desde el punto de vista científico, que es lo que le corresponde a usted, que es la especialista, doctora, a quienes nos dicen, pero yo, o mi hijo, o mi hija, o mi hermano, mi hermana, tiene las 2 dosis y se contagió. Decirles primero que la vacuna no es que impide que nos contagiemos, o sea, el riesgo y el virus están en el ambiente. Y lo otro que nos preguntan, si recibí la vacuna A, en el refuerzo, la tercera, ¿puedo recibir la vacuna B, C o D? Bueno, ante la primera pregunta, definitivamente es lo que se ha dicho siempre. Recordar que la pandemia logró que el desarrollo y la producción de vacunas sea mucho más acelerado que lo que pasaba, por ejemplo, con la vacuna del sarampión y demás. ¿Qué es lo que sucede? Lo que también hemos mencionado siempre, el hecho de que yo tenga las 2 dosis de vacuna, pero mientras esté en un sitio y desconozca el estado vacunal de la otra persona, y yo no uso mascarilla o la otra persona no usa mascarilla y de paso además no mantenemos el distanciamiento físico, la probabilidad de contagio está ahí latente. Lo que sucede es que la probabilidad de formas graves de COVID se va a reducir, el riesgo de morir también va a disminuir. Sin embargo, hemos visto casos severos y aún casos fatales con personas que han recibido sus 2 dosis. Pero esto es, insisto, porque mientras no estemos todos vacunados, siempre hay opción a nuevas variantes, siempre hay opción a contagios y el no utilizar la mascarilla nos expone. Entonces, además, la efectividad de la vacuna, jamás, ninguna vacuna ha sido efectiva al 100%. Siempre hemos tenido entre un 10 y 15% de personas que, aunque han sido vacunados, no llegan a desarrollar anticuerpos, no llegan a desarrollar inmunidad. De ahí siempre hemos tenido estas campañas de puesta al día que ustedes deben recordar, tanto en el sarampión, en la rubiola. Son campañas de puesta al día porque siempre se asume que hay un 10 o 15% de personas que no llegan a desarrollar la inmunidad. Ahora, lo otro, la combinación heteróloga es lo que hasta ahora la evidencia dice que definitivamente funciona y funciona muy bien. Si he recibido 2 de Pfizer, se coloca una AstraZeneca. Si he recibido 2 de Sinovac, se coloca AstraZeneca o se coloca Pfizer. Estas combinaciones son definitivamente muy buenas y han demostrado alta efectividad más que la combinación homóloga, es decir, la aplicación de una misma vacuna. Así que yo creo que hay que ir con mucha confianza. Creo que debemos llegar a vacunar a todos los que no han sido vacunados con las 2 dosis anteriormente y en paralelo colocar el refuerzo a las personas que ya tenemos las segundas dosis. Hay países que no tienen alta cobertura de vacunación, que tienen un dígito, por ejemplo Haití, no se diga África, pero nosotros tenemos la ventaja y la fortuna de que se nos va a colocar tercera dosis a partir de hoy, a la población en general. Y eso sí, yo lo saludo, lo aplaudo porque tampoco es un país que tiene una situación económica muy buena, digamos, ahora mismo, y creo que la colocación de refuerzo va a aliviar y a evitar precisamente que luego tengamos un problema sanitario en cuanto a la oferta que podamos tener como Estado para los otros en un momento si llegamos a enfermar y requerimos atención en hospital o medicamentos y demás. Entonces, doctora, mejor.
Doctora Yepes, porque si yo coincido con usted en el hecho de que fue un acierto adelantar esta fase de vacunación en tercera dosis, pero ¿por qué se debe esperar 6 meses entre la aplicación de la segunda para recibir el refuerzo, que es la tercera dosis? ¿Cuáles son los indicadores científicos que permitan establecer este lapso? ¿Por qué no puede ser antes? Bueno, es que definitivamente lo que se ha dicho es que aquellas personas que recibieron la vacuna, pasados los 6 meses, de 6 a 8 meses, la efectividad de la vacuna empieza a bajar. También se ha dicho que aquellos que enfermaron de COVID y que además recibieron la vacuna, su inmunidad dura más allá, que puede durar incluso hasta un año o más. Sin embargo, de aquello no es posible discriminar quienes se enfermaron de COVID, que no se hayan hecho pruebas, por ejemplo, e incluso aquellos asintomáticos o con sintomatología muy leve que les hizo pensar que era un resfriado o alguna gripecita, de aquellos que sí tuvieron COVID con una prueba PCR. Entonces, por eso se ha definido a nivel global que a partir de los 6 meses es urgente vacunar a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que se vacunaron en todo el mundo, y aquellas poblaciones vulnerables, es decir, personas con inmunosupresión, VIH, personas que han recibido trasplante de órganos y demás. Sin embargo, de aquello, la alarma mundial que está generando una variante que puede ser 4 veces o 5 veces más contagiosa que la Delta, es lo que está haciendo que aquellos países que disponemos de la vacuna, pues se aplique el refuerzo. ¿Y por qué antes no? Para mí es un tema únicamente de disponibilidad de vacunas, de priorizar, utilizar esas vacunas en aquellos que no han recibido ni siquiera una primera dosis, mientras llegan más vacunas o más dosis, y ahí sí colocar a los demás. No tiene nada que ver, la inmunidad se mantiene hasta los 6 meses. Si la coloca antes no tendría por qué pasar nada. Sin embargo, tiene que ver con eso, como una política pública en inmunización. Yo guardo las vacunas para vacunar a aquellos que no han recibido ni una dosis, mientras van llegando al país las demás vacunas, y así voy colocando a partir de los 6 meses. Pero no hay ningún problema en colocarla antes. Es un poco la discusión que había con el tema de la vacuna AstraZeneca y Sinovac, que sea a los 28 días, que sea a los 48 días, y básicamente todo estaba ligado a disponibilidad de llegada de vacunas, nada más. Ahora, yo tengo una inquietud más, doctora Yepes, en el sentido de las dosis que se van a usar para el refuerzo. Se habla de la AstraZeneca y de la CanSino, que es una sola dosis. En la primera etapa de aplicación de la vacuna AstraZeneca, se estaba generando problemas de coagulación. Eso ya se ha descartado, eso no constituye un riesgo, porque se van a mezclar. Usted ya explicó que eso no tiene ningún inconveniente en que se mezclen las vacunas, pero en esta específica no genera riesgo, porque al principio se las colocaba a ciertos rangos de edad, esta vacuna AstraZeneca, por esos problemas de coagulación. ¿Eso ya ha sido superado o todavía existe ese riesgo? No, definitivamente lo que siempre ha pasado con las vacunas, cuando se aplican millones de dosis, vemos eventos adversos en un pequeño porcentaje de la población. AstraZeneca, cuando aquí nosotros estábamos planteando vacunar a grupos de edad menores, en Europa se estaba vacunando a los adultos de mayor edad. Entonces, y lo que se ha evidenciado, muy poquitos episodios de trombosis, por lo que se recomienda, salvo el mejor criterio de los médicos de cada una de las personas que están escuchando, es que el día que se van a vacunar no tomen su anticoagulante, su aspirina, el medicamento que estén tomando. Ahí la recomendación para las personas que toman este tipo de medicamentos, consultar con su médico para que les dé las indicaciones precisas. Sin embargo, de aquello en el país no hubo ningún evento adverso relacionado con la vacuna, y sigue siendo una vacuna muy segura, porque además es a partir del virus vivo, del SARS-CoV-2, pero al cual se le ha modificado sus características para no producir enfermedad, sino más bien, producir la cantidad suficiente de defensas o de anticuerpos. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable por su tiempo, por la información valiosa que nos ha proporcionado la doctora Catalina Yepes, epidemióloga que ha estado con nosotros. Gracias, doctora Yepes.